¿pudieron leer esta parte 2? ¿Tú cómo viste, Ernesto? ¿Pudiste acceder al texto? ¿Bien? ¿Leíste la segunda parte completa? ¿La mitad? ¿Unas partes más o menos? ¿Cómo fue? Llegué hasta la mitad, pasando los Perfecto. postulados y demás, cuando empieza a hablar de cómo Ujú. las impresiones del cuerpo se reflejan, el alma tiene percepción de ello, la idea Ok. de ello. ¿Bien? Ujú. Entonces, hasta ahí llegué. Ok. Cuando empieza a hablar de que la idea del alma es el alma misma en el atributo del pensamiento, Ujú. hasta ahí llegué. El ¿Bien? alma es la idea del cuerpo, La idea en del pocas cuerpo. palabras. El Sí, alma es la idea del cuerpo y hay una suerte de, ¿cómo diríamos? De paralelismo, no diría Spinoza, o sea, el cuerpo y el alma serían lo mismo, al final de cuentas. El alma es la idea del cuerpo, pero el cuerpo es el objeto de la idea del alma. Esa sería un poco y hay una conexión íntima entre alma y cuerpo. Eso no quiere decir que tengamos conciencia de absolutamente todo lo que pasa en el cuerpo, pero sí habrá una relación como mucho más estrecha, ¿no? Entre el alma y el cuerpo, pero sí, ¿no sientes, por ejemplo, Ernesto, los demás igual, ¿no te resultó extraño ver un mini tratado de física de los cuerpos en un tratado sobre el alma? sí, ¿No? totalmente. De pronto se puede hacer casi una Ujú. física newtoniana, Sí, así con leyes del movimiento, para explicar el cuerpo, ¿no? Y hasta una fisiología de cómo se imprimen los cuerpos exteriores. Dije, ok, exacto. Ujú. Sí, es muy curioso y la verdad es que es algo como un tanto extraño que cuando habla del alma aparece un mini tratado sobre el cuerpo, ¿no? Con algunos postulados, ¿no? Sobre el movimiento, ¿no? Sobre el movimiento de los cuerpos. Entonces, eso tiene que darnos que pensar respecto a la concepción que Spinoza tiene del alma, ¿no? Y el cuerpo. Entonces, conocer el cuerpo, de alguna medida, es conocer el alma también. Cuando conocemos el cuerpo, estamos conociendo pues también algo de nuestra alma. Eso ya lo veremos. Marlon, ¿tú tienes algo que comentar al respecto de la parte 2 que te haya parecido interesante, de lo que alcanzaste a leer? Sí, pues específicamente también esa parte. Bueno, yo lo leí, leí las proposiciones sin Ujú. fijarme tanto en las demostraciones, fue como que Ajá. en general, porque sí, de repente me tardo mucho y siento que no avanzo. Entonces, Ujú. pero sí esa idea sobre que lo que es Ujú. la extensión y lo mental van de manera paralela. Ujú. Entonces, es como ver la misma cosa, pero desde diferentes puntos. Entonces, esa idea, pues me pareció interesante. Ok. Sí, tiene cosas interesantes, pero al final de cuentas, creo que aquí te digo esta parte de la naturaleza, por ejemplo, porque es sobre la naturaleza y el origen del alma, ¿no? Esta segunda parte, ¿no? Para ir un poco dejando de lado lo anterior, esto ya lo vimos la otra vez, ¿no? Lo de la causa, de las partes anteriores, y entramos ya en esto, ¿no? En la parte segunda, que tiene que ver con algunas cosas, ¿no? Ya estamos dentro de lo finito, dentro del mundo de lo particular, ¿sí? Dejamos ese discurso de la parte uno sobre la sustancia, sobre los atributos, donde particularmente hemos visto lo que era hasta ahora la ontología de Spinoza. El libro uno es un libro de ontología, es metafísica, y ahora como tú dijiste también en la escena anterior, Marlon, aquí hablaba de epistemología y sí, justamente aquí va a retomar la parte del alma, del conocimiento y de la epistemología, los niveles de conocimiento, que eso es muy usual, ¿no? En la historia de la filosofía es muy usual eso de distinguir niveles de conocimiento y algunos están mucho más, tienen mucho más grado de certeza y de verdad que otros, ¿no? Claramente, para Spinoza, como buen racionalista, los sentidos siempre engañan, los sentidos no garantizan de manera efectiva su verdad. Los sentidos siempre tienen esa cuestión de ser inestables. Entonces, el conocimiento humano para Spinoza y el conocimiento que nos puede hacer libres no es un conocimiento que venga de los sentidos, ¿no? Y de alguna manera no es posible guiar nuestra vida por los sentidos ni tampoco por los apetitos, va a decir después Spinoza. No hay que, en ese sentido, vean ustedes yo les recomiendo que también si les gusta Spinoza, tiene mucho de estoicismo, hay mucho de este pensamiento estoico, hay que seguir a la razón y la razón debe de alguna manera darnos la regla de vida, hay que ser racionales.
Estaba checando, no tenía una conferencia, a ver si las paso luego, que vi apenas en YouTube sobre estoicismo de Marco Aurelio, hablaron, y de Epicteto, que son dos pensadores estoicos de los más relevantes, y suena mucho Spinoza, ¿no? Esa idea de las pasiones, de controlar las pasiones, de seguir los dictados de la razón, ¿no? Para poder ser feliz, para poder encontrar una suerte de felicidad. Yo creo que Spinoza en todo lo que nos ha dicho, si ustedes leyeran eso, dirían, es que Spinoza es un estoico, a final de cuentas. Esta idea de los bienes que son pasajeros, de los bienes que no garantizan una felicidad permanente, sino que son bienes fugaces, como los honores, la riqueza, los placeres, y que los perdemos y estamos igual que antes. No ganamos nada, sino debemos fijarnos en esta búsqueda de un bien supremo. Y el bien supremo para el estoico es la razón, los dictados y seguir las reglas de la razón. Ahí hay estabilidad. Creo que Spinoza quiere hacer lo mismo, ¿no? Nada más para ese paréntesis estoico. Sí, creo que Spinoza tiene mucho estoicismo y busca esta felicidad, ¿no? Todo también importante notar eso. Spinoza busca el conocimiento no por el conocimiento mismo, ¿sí? No es un afán puramente teórico de conocer por conocer, porque ese es como el afán tradicional de la filosofía, ¿no? El conocimiento se busca por el conocimiento mismo, incluso o a pesar de que no tenga ninguna utilidad, ¿sí? Pero Spinoza quiere el conocimiento no por el conocimiento mismo, sino para algún tipo de felicidad, como que es este fin práctico. Y la suprema felicidad que llama Spinoza beatitud, ¿no? De entrada, no podemos tratar, dice Spinoza, de todas las cosas que existen. No nos podemos poner a preguntarnos sobre la naturaleza en su totalidad, sino que vamos a tratar del hombre nada más, ¿sí? Solamente del hombre y de lo que nos ha dicho Spinoza de su alma. Eso es ese va a ser el centro de la reflexión en la parte 2 de la ética, ¿no? Ya podemos, la sesión pasada concluimos que no hay finalidad, un poco en el apéndice, no hay finalidad. La finalidad es una explicación antropomórfica. Todo está determinado por las leyes de la sustancia misma, todo procede necesariamente de Dios y todos los prejuicios del ser humano y problemas que tiene al concebir la naturaleza y a Dios están en el hecho de que lo antropomorfizamos, ¿sí? Antropomorfizamos a Dios y lo vemos, y también a la naturaleza, ¿eh? Pensamos que sigue fines, que tiene acciones, etcétera. En esta parte 2, yo creo que hay varias temáticas que podemos tomar en cuenta y que se analizan de alguna manera en las proposiciones de esta cuestión. Esto es una como propuesta interpretativa, ¿no? Del libro de la parte 2. La primera parte trata Spinoza de repensar otra vez la relación entre modos y atributos. ¿Sí? De nuevo tenemos otra vez estas expresiones de el entendimiento infinito, de la extensión, pero ya no estamos pensando en relación con la sustancia. Vean, el libro uno, la parte uno era atributos y sustancia. Atributos y sustancia, cómo se expresa la sustancia, atributos y modos. Ahora en la parte 2 lo que tenemos es modos y atributos. ¿Cuál es la relación entre los modos y los atributos? ¿Sí? Ya estamos entonces como un poco, no estamos fuera de la sustancia, que quede claro, pero estamos tratando otro tipo de relación. Los modos, o sea, nosotros como individuos finitos particulares, y los atributos que en última medida es Dios, ¿no? Lo que expresan a Dios, ¿no? Y la parte 2 que trataría el estudio de la esencia del hombre y el cuerpo, el alma y el cuerpo. La esencia del hombre como ser de alma y cuerpo, ¿no? La última parte, una teoría del conocimiento, las últimas posiciones, y al final, un aspecto importante de lo que llamamos la voluntad, que es una parte de la teoría del conocimiento. Como dijiste la otra vez, Marlon, aquí hay una epistemología. Spinoza plantea una teoría de qué es conocimiento, que es muy similar a la que ya vimos en el Tractatus, ¿no? En el TIE, es muy, digamos, similar, ¿no? Comienza otra vez hablando con una suerte de que estas son las piedras, digamos, con las que se construye todo, ¿no? Las definiciones dijimos que son como los bloques básicos, ¿no? Y ahora comienza definiendo el cuerpo.
Cuerpo, dice, es un modo. Ahí está. ¿Sí? Cuerpo es un modo. Cuerpo se refiere a un individuo particular. Un árbol puede ser un modo, un hombre puede ser un modo, un animalito puede ser un modo, ¿no? Pero somos cuerpo. El cuerpo del árbol, el cuerpo de un hombre, ¿no? El cuerpo, por ejemplo, de una flor, de una montaña, cualquier cosa que nosotros vemos es un modo, ¿no? En ese sentido. Y tiene cuerpo, eso es su cuerpo, ¿no? Nótese que aquí Spinoza no está diciendo, no está definiendo la extensión, ¿sí? Cuerpo y extensión son diferentes, ¿sí? Claramente yo tengo un cuerpo que pertenece al atributo de la extensión o de la extensión, ¿no? Pero yo soy un modo, a final de cuentas, y yo, vean, yo también en tanto cuerpo expreso de cierta y determinada manera la esencia de Dios, ¿no? En cuanto se lo considera a Dios como cosa extensa. O sea, la cosa extensa también es una expresión de Dios. La naturaleza material es una expresión de la divinidad, ¿no? Esa es la primera definición. Más o menos queda clara hasta aquí todo bien con esto. Algo que tengan duda, comentario de lo que es un cuerpo. Un cuerpo es esto que nosotros tenemos particular, individuado, que nos distingue de otro ser particular, que es nuestro cuerpo. Pero ese cuerpo, nuestro cuerpo es una expresión también de la esencia de Dios. O sea, yo soy expresión de Dios. El árbol es una expresión de Dios en cuanto se le considera a Dios como cosa extensa, ¿sí? En cuanto a Dios como cosa extensa, recuerden que Dios se le puede considerar como pensamiento y como extensión. Esa es la tesis de Spinoza. Si bien Dios es algo infinitamente absoluto, que de alguna manera no cabe concebir como algo particular, sino como una totalidad infinita, Dios se expresa en extensión, es extensión y es pensamiento en ese sentido. Y nosotros somos también expresión a final de cuentas, ¿no? Las cosas de la naturaleza, todo expresa esa esencia de Dios, que podemos ver que esa esencia de alguna manera puede verse, como decía la otra vez Ernesto, como una necesidad. La esencia de Dios expresa una necesidad. Todo lo que existe es necesario, ¿sí? No hay nada que esté fuera de esa necesidad, ¿no? Como y por eso la naturaleza es un orden necesario, porque es una expresión de la divinidad misma, ¿sí? Entonces debe seguir reglas, etcétera. La segunda definición dice que es la esencia de una cosa. Lo que pertenece a una cosa es aquello dado lo cual la cosa resulta verdaderamente dada, y quitando lo cual, la esencia, la cosa necesariamente no se da. Aquello sin lo cual la cosa y viceversa no puede ser ni concebirse, ¿no? Todo lo que existe en ese sentido, todo tiene una esencia, ¿sí? En términos metafísicos, la esencia se puede definir como lo que hace que algo sea lo que es, ¿no? La esencia, de alguna manera, es una determinación que tienen las cosas, ¿no? La esencia del árbol, por ejemplo, determina ese objeto como un árbol. Y como buen racionalista, o sea, los racionalistas también, si ustedes quisieran decir, los racionalistas siguen pensando que hay como esencias absolutas, que serían objetos inteligibles que pueden captarse, y que Spinoza equiparaba con las ideas. Y para él las ideas en el TIE eran también como esencias, esto que se podían conocer. Lo importante, la importancia metafísica de la esencia es que fíjense lo que dice: yo no sería Carlos sin la esencia de este hombre, digamos, ¿no? O sea, porque yo estoy dado, entonces hay esencia de hombre, ¿no? Entonces ahí está. Porque hay un perro, es que hay esencia de perro, porque sin la esencia no se daría la cosa que da. Y nótese también una cuestión ahí importante. Vamos a hacer esta distinción que seguramente la conocen, ¿no? Esta distinción entre esencia y existencia, ¿no? ¿Te acuerdas cómo es esa distinción, Ernesto? Esencia y existencia, Eh, ¿o no? A ver. a ver si me acuerdo. Esencia es lo que lo define, pero existencia es aquello que le da, pues sí, existencia, que Ujú. está, que es percibible, Ok. ¿no? O sea, existencia es lo que le puedes aplicar el
es, en el sentido Ajá, lógico, y la esencia es aquello que describes de lo que algo es. perfecto. Pero la existencia, en este caso, sí está bien, me parece que es una buena manera de ponerlo. La esencia es lo que define a una entidad como lo que es, de cierta manera, y no otra cosa, y lo determina, lo delimita, digamos, ¿no? La esencia es delimitación en metafísica. La esencia perro no es lo mismo que la esencia gato, porque si no, gato y perro serían lo mismo. Pero ambos comparten la esencia animal, digamos, ¿no? Porque son animales los dos y caben dentro de la definición de animal. Entonces, la esencia define, la esencia define algo y lo delimita. Nosotros, como veíamos la otra vez, nosotros tenemos, bueno, y lo hemos visto, ¿no? También Spinoza lo dice, Dios es el único ser donde la esencia de Dios implica su existencia, ¿sí? En Dios, el ser, o sea, su esencia y el existir son lo mismo. O sea, Dios existe por esencia, porque es parte de su esencia existir. Los entes particulares, nosotros, eso es muy medieval también, de metafísica medieval. Nosotros tenemos existencia, dice, digamos, Spinoza, muy metafísicamente. Tenemos existencia y también esencia, pero en nosotros son diferentes. Nuestra esencia está dada porque existimos, pero la existencia no nos la damos nosotros, sino que nos la da otro ser. Nuestros padres, nuestros abuelos, a nuestros padres y así, y al final Dios es el único que da la existencia de las cosas, ¿no? Entonces hay esencias, dicen, hay esencia de una cosa. La tercera definición nos pone en el ámbito de la idea. Dice que una idea es un concepto del alma, que el alma forma por ser una cosa pensante. Concepto, dice, parece expresar una acción del alma. Percepción parece querer decir afecto, ser afectado, ¿no? Spinoza le gusta más decir concepto porque la palabra latina conceptio implica actividad y el alma para él es actividad. Entonces, concebir, conceptio es como actividad del alma y por eso una idea, dice Spinoza, es algo que el alma hace porque actúa. Mientras que cuando el alma percibe, está siendo afectada por otra cosa, no está siendo activa. Entonces está distinguiendo aquí dos actividades, ¿no? Veíamos en el TIE, decía Spinoza también, que el entendimiento puede crear ideas verdaderas. Tiene esta capacidad de crear ideas verdaderas, ¿no? Y después de definir idea, nos define idea adecuada, ¿no? Dice, idea adecuada es una idea que en cuanto considerada en sí misma, vean, sin relación al objeto, posee todas las propiedades o denominaciones intrínsecas de una idea verdadera, ¿no? A ver, todas las ideas verdaderas son ideas adecuadas a final de cuentas, ¿no? Porque tienen que ver con un objeto. Las ideas adecuadas son aquellas de Spinoza que no necesitamos salir de ellas mismas para darnos cuenta que son verdaderas. Y usualmente son las ideas que el alma produce, las que el alma puede decir si son verdaderas o falsas. Vamos a decirlo también así. Nosotros podemos tener muchas ideas erróneas que vienen del exterior, ¿eh? O sea, podemos tener ideas que vienen de la sociedad, la idea de un Dios antropomórfico, por ejemplo, y es una idea que es errónea, es falsa, no es adecuada, es Spinoza. Pero las ideas adecuadas son aquellas, dice que sí, dentro de la misma idea, tienen todo para saber si son una idea verdadera. Pero no, eso no quiere decir que no podamos equivocarnos, ¿eh? Tenemos muchas ideas falsas y la idea es que cuando tenemos una idea falsa, la sustituyamos o la corrijamos con una idea verdadera, ¿sí? Por ejemplo, la idea de que el sol, bueno, y la idea de que el sol es muy pequeño es una idea que viene de los sentidos. Si tú volteas a ver el sol, lo que los sentidos te percibirías, ¿ve? Lo que te harían percibir los sentidos, percibir, ser afectado, es que el sol es muy pequeño. Es una idea falsa, no es una idea adecuada. Pero las ideas científicas, las ideas de la ciencia que el alma puede concebir, porque tiene la capacidad de concebir ideas
verdaderas son las que realmente son adecuadas, ¿no? Entonces, por ahí iré esta parte. Y luego esta definición de duración me agrada. Me agrada también porque creo que define mucho lo que decíamos y lo iremos viendo que lo retoma Spinoza en varias ocasiones. Dice, duración es la continuación indefinida de la existencia. ¿Sí? O sea, las cosas duran. La duración es una existencia, una continuación indefinida de la existencia, del ser dado de una cosa, ¿no? Cuando vemos un perro, nosotros mismos en la calle, no sabemos cuánto va a ser su duración. ¿Sí? La duración es algo indefinido, ¿no? Indefinido, dice, porque no puede ser limitada en modo alguno por la naturaleza misma de cada cosa existente, ni tampoco por la causa eficiente, ¿no? La cual, en efecto, da necesariamente la existencia a la cosa, pero no la quita. O sea, nuestros padres de alguna manera nos dieron cierta existencia, no la esencia, ¿eh? O sea, tus padres te dieron la existencia, pero no la esencia. Y sin embargo, ellos serían tu causa eficiente, ¿sí? Entonces, tu duración en el mundo, tu duración en el mundo no está dada ni por tus padres, aunque ellos te hayan causado, ni por tu esencia, la esencia hombre, la esencia perro, ¿no? Entonces, la duración es esa continuación indefinida del ser de un objeto, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho, Spinoza, que dice es que no podemos saber, al conocer la esencia de las cosas, cuánto van a durar. No se puede saber. Eso se da en lo accident en alguna manera, no en lo accidental, pero se da en relación con otras causas ajenas a uno mismo, ¿no? La siguiente definición me gusta y me dirán qué piensan. Por realidad entiendo lo mismo que la perfección, ¿no? O sea, lo que existe de alguna manera, lo que es real, lo que tiene existencia y esencia, es perfecto en cierto sentido. Por realidad entiendo lo mismo que perfección. Y si quitamos realidad y ponemos Dios, por Dios entiendo lo mismo que perfección. Y si todo está en Dios, si todo está contenido en la sustancia y no hay nada fuera de la sustancia, entonces toda esa realidad es perfecta, ¿no? No le falta, ni carece de nada, ni tiene de más, sino que es perfección, ¿no? Entonces, eso es una cosa que va a retomar después. La realidad es perfección. O sea, que si yo soy real, en cierta medida, a lo mejor individualmente no soy perfecto, pero en el marco de la generalidad y del todo sí es perfecta mi existencia en relación con todas las cosas, ¿no? Todas las cosas están relacionadas entre sí. En una realidad que se da de manera inmanente a Dios, todo estaría conectado entre sí. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. A pesar de que yo soy un individuo particular y de que hay más individuos particulares allá afuera, y parece ser que estamos desconectados unos de otros, realmente formamos una unidad entre todos. Y esa unidad es una totalidad coordinada que expresa a Dios, al final de cuentas. Entonces, no habría una suerte de desconexión de los individuos, sino más bien una unidad en esa diversidad de cosas. Eso también puede decirnos Spinoza, es que la realidad es perfección. Lo real es perfecto en cierta medida, ¿no? Y pasa de alguna manera y al final a darnos las cosas singulares, que somos nosotros. Nosotros somos cosas singulares. Dice, las cosas que son finitas y tienen una existencia limitada, ¿no? Vean, las cosas que son finitas somos sus singulares y tienen una existencia limitada. Ahí está diciendo, nuestra existencia es del orden de lo limitado, pero la sustancia no, ¿eh? Hay que ver ahí qué es la existencia en la sustancia. Es eternidad para él la sustancia. Dice, y si varios individuos cooperan a una sola acción, de tal manera que sean a la vez causa de un solo efecto, los considero a todos en este respecto una cosa singular. Vean lo que estoy diciendo, o sea, si todas las cosas, si nos juntamos un buen de individuos en una sociedad, por ejemplo, ¿no? Y actuamos conforme a un solo efecto, o sea, la búsqueda de un bien común,
seríamos una cosa singular. A pesar de que fuéramos una multiplicidad de individuos, dice, yo los concibo como una cosa singular, porque están siendo la causa todos de un efecto, ¿no? Entonces, comienza con estas definiciones. Creo que están un poco más accesibles que las del primer libro, ¿no? Estas definiciones creo que son un poco más accesibles y permiten, digamos, comenzar a checar lo que dicen. No los axiomas, ¿no? También, unos axiomas interesantes. La esencia del hombre, esto es claro, digamos, un claro antecedente de que vamos a hablar de un ente particular como el hombre. Dice, la esencia del hombre no implica la existencia necesaria. O sea, el hombre no es una sustancia, el hombre es un ente más finito de todas las cosas que existen. Puede ocurrir que este o aquel hombre exista como que no exista, pero eso no afecta la esencia del hombre. O sea, la esencia del hombre no implica la existencia tampoco. Esto, los axiomas son incuestionables, recuerden, son como verdades absolutas. Esto de que el hombre piensa es un axioma de carácter fáctico, ¿no? Como que para darse cuenta que nosotros pensamos, pues requerimos la acción de pensar. Pensar, el hombre piensa, tenemos que pensar, y pensar es una actividad que se da en el tiempo, en la temporalidad, no es a priori, ¿no? Entonces parece ser aquí como que es algo extraño esto del hombre piensa, es un factum, o sea, es algo innegable. Es innegable que el hombre piensa, no podemos negar eso, porque si tú niegas que el hombre piensa, estás pensando. O sea, si alguien viene y te dice, no, el hombre no piensa, bueno, al negar que el hombre piensa, ya pensaste. Entonces, es algo del orden de lo innegable, pero lo que resulta extraño es que es fáctico. No es una verdad, digamos, a priori. No es una verdad de carácter a priori, ¿no? Y luego aparecen, dicen ya, bueno, el hombre piensa, el hombre tiene modos de pensar, ¿sí? Hay modos de pensar que podrían ser como actividades, ¿no? Amor, odio, deseo, afectos del ánimo. Y dicen, no se dan estos modos de pensar si no se da en el individuo la idea de la cosa amada, odiada o deseada, ¿no? Es como si tuviéramos la actividad de pensar. La actividad de pensar requiere a la vez un objeto, ¿no? Sobre el cual pueda ejercer ese modo de pensar, ¿no? Las actividades del pensamiento serían modos de pensar y requerirían un objeto que sería, pues, una idea. Los objetos son las ideas son los objetos del pensamiento para Spinoza, las ideas, ¿no? Pero puede darse una idea sin que se dé ningún otro modo de pensar, ¿no? O sea, yo puedo tener la idea, por ejemplo, de un árbol sin que se dé ningún tipo de modo de pensar. No siento ningún tipo de actitud hacia un árbol, ni amor, ni odio, ni deseo, no pasa nada, pero yo no puedo tener un modo de pensar si no se da una idea. ¿Sí? Yo puedo tener ideas sin modos de pensar, pero no puedo tener modos de pensar sin ideas, dice Spinoza, ¿no? Esta también es interesante. Tenemos conciencia de que nuestro cuerpo es afectado de muchas maneras, ¿no? Otra cosa que parece fáctica, ¿no? ¿Cómo sabemos que somos afectados de muchas maneras? Pues porque somos afectados, de hecho, ¿no? Porque la luz golpea nuestros ojos, porque siento el aire, la brisa del aire, porque pruebo el café y entonces siento el sabor del café. Entonces tenemos conciencia directa de que nuestro cuerpo es afectado, ¿no? Y por último, no percibimos ni tenemos conciencia de ninguna cosa singular. No hay conciencia ni percibimos nada más que los cuerpos y los modos de pensar, ¿no? Eso es lo que percibimos. Cuerpos particulares, entidades particulares y pensamientos particulares. Modos de pensar particulares con sus respectivas ideas, ¿no? Entonces, todo esto de alguna manera es ponernos como sobre la mesa algunas ideas que son innegables y que tienen que ver ya con el hombre, ¿no? Ya vimos varias cosas, la idea del cuerpo singular, la idea del cuerpo en general, ¿no? Finito, idea, ideas adecuadas, duración. Vean las ideas, las definiciones que nos pone, son, digamos, distintas de las anteriores.
estas definiciones de nuevo serían como verdades absolutas y luego los axiomas que parecen ya un poco de carácter más fáctico del hombre, ¿no? Como algo singular. ¿Quieres contar algo tú aquí, Ernesto? Adelante, te escucho, no sé si quieras. Marlon igual, alguna pregunta, un comentario, pueden, digamos, hacerlo, ¿no? ¿Qué tan válido es utilizar un hecho fáctico como axioma? O sea, porque de pronto Ujú. cuando mencionaba lo del hombre pensaban en Descartes, de que es de esas verdades que no pueden ser falsas, que es como la única que resiste a la duda. Entonces, en ese sentido, pues también sería de orden racional, ¿no? Pienso, luego existo, te refieres, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es de la única que soporta la duda cartesiana. Ok. Entonces, Creo que, creo que sí sería, yo creo que, yo creo que Descartes coincidiría en que se trata de una proposición empírica, el pienso, luego existo. ¿Sí? No es una proposición a priori, en realidad, porque el pensamiento del hombre se da en el orden del tiempo, ¿sí? O sea, no sé si me explico. eh, Al menos para la proposición pienso, luego existo, es como de carácter temporal. De hecho, cuando Kant hace un análisis de la psicología racional en los paralogismos de la razón pura, en la dialéctica trascendental de la crítica, dice que es una proposición psicológica y empírica, el cogito cartesiano. Entonces tú puedes estudiar y pienso. ¿Qué es pensar? Pues es la sucesión de ideas en el pensamiento y toda sucesión tiene un carácter de temporalidad y la temporalidad, al menos como la pone Descartes, es una temporalidad empírica. No hay, para Descartes no hay una temporalidad trascendental, como Kant diría, el tiempo puro, ¿no? A priori, sino que sería en el orden del tiempo. Y yo creo que Spinoza también diría lo mismo. O sea, pensar es una actividad temporal. Cuando haces una suerte de deducción matemática o lógica, estás haciendo algo en el orden del tiempo. Paso uno, paso dos, paso tres de conclusión. Entonces, un carácter temporal. Lo que sorprende, como dices tú claramente, es que en realidad sí sería como extraño que esto es un axioma, ¿no? Pero es un axioma fundado en un factum, en algo de carácter empírico. Y uno diría, pues sí, el hombre piensa, es un factum, eh, porque pensar requiere el tiempo, la conciencia es temporal del hombre. ¿Quieres comentar algo más ahí? Adelante, no, Ernesto. todo perfecto. Pero sí es un factum, ¿no? O Sí, sea, sí, 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 sí. sí, sí. O sea, porque si hicieras el ejercicio cartesiano de decir, voy a dudar que existe el mundo exterior, voy a poner en duda, etcétera, 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 realmente lo que haces es hacer una abstracción de los pensamientos, como que abstraes y vas quitando como capas, digamos, abstraer, y te quedas con la conciencia, digamos, pura de ti mismo, ¿no? La conciencia de ti mismo como algo puro, pero eso sigue siendo temporal, ¿no? No habría otro tipo como de conciencia aparte, es una conciencia temporal. Entonces estás en tu conciencia pensando tú y yo. Yo creo que Spinoza no pondría en duda eso, ¿no? Y como te digo, o sea, hemos visto que es muy cartesiano Spinoza. Yo creo que Spinoza diría que eso es el cogito, a final de cuentas. El hombre piensa, es una verdad que incluso nos ha mostrado Descartes, como una verdad que es innata, bueno, que no sé si es innata, pero es inmediata, ¿no? Descartes dice que es la primera verdad y si te fijas, Spinoza pues toma de alguna manera eso como un hecho, ¿no? O sea, es una verdad innegable, ¿no? Entonces, para ir avanzando un poco con esto, ya un poco mencioné algo de esto, ¿no? Podemos tener ideas sin modos de pensar, ¿sí? Podemos tener ideas sin modos de pensar, pero no podemos tener modos de pensar si no hay ideas, ¿no? El modo de pensar es como algo que recoge o que se lanza sobre una idea, ¿sí? El amor es amor de algo, el odio es odio de algo, el deseo es deseo de algo, ¿sí? Entonces el modo de pensar requiere que se dé una idea, ¿no? Yo odio tal cosa, yo deseo tal cosa, yo amo tal cosa. Entonces requiere un objeto, ¿no? Y Spinoza piensa que funciona así, digamos, un poco la mente humana, porque el hecho también es explicar cómo funciona
también nuestro pensamiento, ¿no? Las ideas son estos conceptos del alma. Dice que el alma se forma por ser una cosa pensante, ¿no? Que es la definición que vimos, la definición 3, y lo de la idea adecuada, ¿no? Que la idea misma posee ese tipo de garantía de verdad, ¿no? Para poder expresarse, ¿no? Esta segunda parte va de los modos a los atributos, como les decía, del modo al atributo. Ya no vamos a ir a la sustancia directamente, ¿no? Dado que, y es curioso porque vamos ahora de los modos a los atributos, ¿no? Y un poco sería, en el primer libro íbamos al revés, del atributo a los modos. ¿Cómo lo dirían en términos de Spinoza? Dado que hay pensamientos singulares, hay pensamiento infinito. ¿Cómo sé que tengo pensamientos singulares? Porque el hombre piensa, ¿no? Dado que hay cuerpos singulares, entonces hay una extensión y un pensamiento que son atributos de Dios. Y como todo está en Dios, estos modos que somos nosotros deben ser modos de los atributos de Dios, ¿no? Un poco sería la idea. De la manera de argumentar va un poco así. No es contrario a lo que dijo en la parte uno, sino que mantiene la misma línea, ¿no? Dice, hay en Dios una idea, tanto de su esencia como de todo lo que se sigue necesariamente de ella, ¿no? Dios puede pensar infinitas cosas, de infinitos modos, o puede formar una idea de su esencia y de todo lo que se sigue necesariamente de ella, ¿no? Hay una idea de Dios que de alguna manera contiene todo lo existente, dice Spinoza, ¿no? Y si recuerdan, em, ese es el punto de partida o el punto a donde llega en el TIE, ¿no? Hay una idea debemos partir de la idea del ser perfectísimo, que es la idea de Dios, y de ahí deducir todo, ¿no? ¿No? Entonces, de la idea de Dios es de la que se siguen infinitas cosas, de infinitos modos, y solo puede haber una idea de Dios. O sea, no puede haber dos ideas. Poco como decíamos en el primer capítulo, ¿no? No puede haber dos sustancias porque si no, había problemas de contradicción con el concepto de sustancia, ¿no? Por lo tanto, ese de la idea de Dios se siguen infinitas cosas, infinitos modos, y solo puede haber una idea de Dios. Por lo tanto, solo hay un pensamiento de Dios, ¿no? A lo que aspiraría el hombre, a final de cuentas, es a conocer esta idea absoluta de Dios, que contendría todo lo que es Dios y cómo se originan las cosas, ¿no? Cómo se originan necesariamente de Él todas las cosas que existen. Quizás es un poco chocante esto, ¿no? De repente en los racionalistas de decir que todo se origina en Dios porque Dios es el origen, pero creo que yo lo he comentado algunas veces en clases. O sea, Dios es un comodín de los racionalistas, ¿no? Es como el comodín que a veces sirve para darle sentido a todo. Por ejemplo, en Leibniz, Dios es, por ejemplo, el que garantiza el orden y la armonía preestablecida de las mónadas, ¿no? En Descartes, Dios es el que garantiza que el mundo exterior existe, ¿no? En Spinoza, Dios es, digamos, el creador inmanente de todas las cosas. Entonces, esto nos da una idea de que los racionalistas son bastante teólogos, ¿no? O son bastante creyentes, pero de manera filosófica, ¿no? Entonces, aquí en la segunda parte hay una crítica a lo que se entiende por la potestad de Dios, ¿no? Como este gobierno, ¿no? La potestad es de alguna manera como el gobierno, ¿no? De Dios. Y dice, vamos a criticar, dice, lo que el vulgo entiende por potencia, porque lo que se pone en duda en la noción de potestad es la potencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la potencia de Dios? Potencia es una capacidad de hacer, ¿no? De alguna manera. Potencia es capacidad de hacer, ¿no? Y la capacidad de hacer tiene que ver con la voluntad, ¿no? Lo que el vulgo dice es que Dios es una voluntad libre, ¿no? Y un derecho a todas las cosas que existen y que son por ello comúnmente consideradas como contingentes, ¿no? Dios tiene la potestad, o sea, la capacidad de destruirlo todo y reducirlo a nada. Y comparan la potencia de Dios con la de los reyes, ¿no? Entonces, esa es la concepción del vulgo, ¿no? Dios como si fuese un rey, el rey tiene potestad sobre sus súbditos y puede de alguna manera reducirlo a nada, reducirlo a cenizas, todo, porque tiene la potestad, ¿no?
Dios actúa, dice, con la misma necesidad con que se entiende a sí mismo. Esto es, así como en virtud de la necesidad divina, naturaleza se sigue, que Dios se entiende a sí mismo con la misma necesidad, se sigue que también Dios obra de infinitas cosas, de infinitos modos, ¿no? Entonces, esta manera de entender la potencia divina, eh, lo que diría y lo que da lugar es que Dios es una voluntad libre y Dios podría actuar en algún momento, destruirlo todo, pero no podría hacerlo si no quiere. Entonces, es imposible, dicen ellos, concebir que Dios no actúa como que Dios no existe. Es imposible, ¿no? Es imposible. Tenemos que concebir a Dios como actuante y como existente, ¿no? Pero esa potencia que el vulgo piensa que tiene Dios, como la capacidad de destruirlo todo, ¿no? No es solo humana, ¿no? No es una capacidad humana y además implicaría impotencia. ¿Sí? O sea, podría ser que Dios no haga o no destruya todo porque no tiene la potencia de hacerlo y sería impotente, ¿no? Pero sí tiene la capacidad. Entonces dicen, está mal, dice Spinoza, está mal esa noción de potencia que tenemos de Dios y es una parte igual que abona con esa crítica antropomórfica a lo que hemos visto de Spinoza al Dios tradicional, ¿no? Dios actúa, ¿no? Dios es actividad, Dios es potencia y no hay manera de que Dios obre de otra manera, ¿sí? Porque esa es la idea, ¿no? De Dios puede obrar de otra manera, ¿no? No, dice, Dios actúa con la misma necesidad con la que se entiende a sí mismo, ¿no? Todo es necesario y todo surge de él, ¿no? Avanzando esta parte, Spinoza nos comenta que las ideas, habla un poco como esta comparación, ¿no? Las ideas de Dios, porque estamos hablando, porque vamos del modo al pensamiento, las ideas de Dios y las ideas del hombre, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Porque sirve un poco contrastar esto, porque Spinoza luego no es tan claro en ese sentido. Dice, tenemos por un lado el atributo pensamiento infinito, el hombre que es un modo finito más de la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que podemos llamar el pensamiento de Dios, en realidad, por cierta analogía, es como un intelecto infinito, o sea, no hay finalidad, es el atributo del pensamiento, ¿no? Ahora, las ideas de los hombres no serían las mismas que ideas que están en ese intelecto, ¿no? Yo diría que el intelecto de Dios es como un mainstream, un stream, digamos, ¿no? Y las ideas están aquí, pero son ideas, digamos, ¿no? Esos puntos son como ideas en Dios, pero esto se extiende, digamos, al infinito en términos del pensamiento de Dios, ¿no? Y ese es el intelecto infinito de Dios. Las ideas de los hombres, nuestras ideas, por ejemplo, mi idea del perro o mi idea del árbol, no son ideas de la esencia del árbol. Yo tengo una idea a partir de las afecciones que me causan las cosas y las ideas que yo me formo, por eso son ideas adecuadas, ¿sí? O son inadecuadas, perdón, son inadecuadas. No sé si recuerdan un parágrafo o una proposición donde Spinoza dice que las ideas, todas referidas al entendimiento de Dios, son verdaderas. Todas son verdaderas, ¿no? O sea, Dios de alguna manera no tendría ideas falsas. Los que tenemos ideas falsas somos nosotros, porque somos afectados desde ciertas perspectivas por las cosas. Pero lo que hay en el pensamiento de Dios son ideas, a final de cuentas, ¿sí? Son ideas. Solo que las ideas de Dios, que además están organizadas de cierta manera, hay un orden, ¿sí? Hay un orden en esta idea, hay un orden, hay una concatenación, que obviamente es un orden necesario, pero ese orden de ideas, para él las ideas en realidad serían como las esencias. Las ideas para él son esencias, ¿no? Entonces, las ideas de que tiene Dios de las cosas no son entidades psicológicas particulares como las nuestras, sino que constituyen el conocimiento adecuado y absoluto de los objetos de la naturaleza. O sea, Dios tiene la idea del árbol, pero tiene la idea de la esencia del árbol, de todos los árboles de la naturaleza, y cómo se relaciona con todas las demás cosas de la naturaleza, ¿sí? Y son las esencias, ¿no? O sea, las ideas de Dios también tienen su objeto.
de cierta manera. Pero nosotros también tenemos ideas, ¿no? Solo que nuestras ideas y los contenidos de nuestra vida mental son contenidos particulares, que se refieren a entidades particulares. Y expresan el atributo pensamiento solo y solo a través de él pueden ser conocidos. O sea, aunque mis ideas sean particulares, de alguna manera expresan un aspecto del pensamiento de Dios, ¿sí? Pero eso no quiere decir que Dios esté dándonos cosas falsas, ¿eh? Yo puedo tener la inadecuación y la falsedad de las ideas proviene de nuestra perspectiva singular de las cosas, ¿sí? Pero hay una idea adecuada de lo que es un árbol, digamos, que es una idea verdadera del árbol y de todas las cosas que existen, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta, que Spinoza también defiende aquí, es que tanto las ideas de Dios y nuestras ideas, que son entidades psicológicas, tienen en común lo siguiente: son ideas de algo. Este algo, el pensamiento siempre es pensamiento de algo, es lo que en filosofía se llama la intencionalidad. Toda idea es una idea de algo. La conciencia, eso lo tomarán después otros psicólogos también, la conciencia siempre es conciencia de algo. Estamos conscientes de algo. Esa referencia se llama intencionalidad, ¿no? Entonces dice Spinoza, lo que sea que se siga formalmente de la naturaleza infinita de Dios, se sigue objetivamente en Dios, en su idea, en el mismo orden y en la misma conexión, ¿no? Formalmente significa que se haga real, ¿no? Este aspecto ya lo vimos, formal y objetivo ya lo vimos, ¿no? Lo que se siga formalmente, o sea, en realidad de la naturaleza de Dios, se sigue objetivamente en Dios, en su idea. El objetivo es lo de la idea, recuerden un poco eso. Entonces, el orden de las ideas de Dios es el mismo orden en el cual se siguen las cosas en la naturaleza. Por eso, creo que también el objetivo de Spinoza, de su pensamiento, es que nuestro intelecto humano, o sea, nuestra capacidad humana de pensar, pueda asemejar ese orden del entendimiento de Dios lo más que se pueda. Solo así reflejaremos el orden y la misma conexión que tienen esas ideas en la mente de Dios, y así podemos de alguna manera conocer mejor las cosas. Pero es un poco a lo que aspira Spinoza, y aquí nos va a dar algunas claves, ¿no? De esto, ¿no? Es esto, ¿no? El existir formalmente es el ser real de una cosa, y el existir objetivamente es existir en la mente como algo pensado, como un objeto de pensar, que es lo que dice hace rato. Entonces, si lo leemos así, dice: lo que sea que se siga formalmente, o sea, que se cree de la naturaleza de Dios, es lo que se sigue objetivamente en Dios, en su idea. Entonces, conocer la naturaleza, el orden, es conocer todo el orden en el cual están en la mente de Dios las cosas, o en su entendimiento infinito, ¿no? Esto un poco es lo mismo de lo anterior, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Entonces, Dios, de alguna manera, dice Spinoza, Dios puede formar una idea de su esencia y de todo lo que se sigue necesariamente de ella, basándose solo en el hecho de que Dios es cosa pensante, y no en el hecho de que sea el objeto de su propia idea. Eso es un poco extraño. Por lo cual, el ser formal de las ideas, el ser formal de las ideas reconoce como causa a Dios en cuanto que éste es cosa pensante. O sea, Dios tendría dos caras. En ese sentido, hay como dos perspectivas. En tanto cosa extensa, o sea, en tanto atributo de extensión, y en tanto ideas o atributo o pensamiento, ¿sí? Ambos son reales, ¿sí? O sea, todos tienen realidad, ¿no? Los dos tienen realidad, ¿no? Dios en tanto extensión y en tanto pensamiento, ¿no? Entonces, Dios puede formar una idea de su esencia, ¿no? Dios, habría como una idea de Dios en su totalidad, y toda idea tiene su objeto, ¿no? Toda idea tiene un objeto. Si esta es la idea que contiene todo lo que es Dios, esta idea debería tener un objeto también, ¿no? De la totalidad.
Entonces Dios puede formarse una idea de sí mismo de alguna manera y de todo lo que se sigue necesariamente de su idea, pero solo en tanto ente pensante, solo en tanto cosa pensante, y no en el hecho de que sea él el objeto de su propiedad, que también sería él mismo, ¿no? El objeto sería Dios, pero habría una idea de Dios, ¿no? Todo este rollo anterior tiene que ver para que ustedes distingan que una cosa es la idea y que toda idea tiene un objeto, ¿no? Toda idea tiene un objeto. Pongámoslo así, si hay una idea de un árbol, hay un árbol que es el objeto de esa idea de árbol, ¿no? Si hay una idea de Dios, de todo lo que es Dios, entonces debe de haber también un objeto que sea Dios y que sea el objeto de esa idea, ¿no? Pero nosotros nos interesa aquí solo Dios en tanto cosa pensante, en tanto pensamiento, ¿no? Entonces, un poco por ahí, nada más esto igual déjenlo por ahí, si no, repásenlo, reflexionenlo, pero sí.